La Voz de América presenta. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Estas Navidades, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, los consumidores en todo el hemisferio occidental enfrentan condiciones económicas algo cuesta arriba para la temporada festiva. Alza en los precios de los combustibles, en los artículos básicos, en los electrodomésticos y en todo tipo de bienes de consumo. En Estados Unidos la inflación llega a su punto más alto en una década. Pero ¿por qué los compradores no se están reprimiendo a juzgar por el consumo de estas Navidades? ¿Qué nos deparará el próximo año? Bien, para analizar este tema me acompaña desde Fort Lauderdale, Florida, el doctor Tulio Rodríguez, economista y analista financiero. Y desde Bogotá, Colombia, Andrés Moreno, asesor económico y bursátil. Gracias por estar con nosotros. Doctor Rodríguez, empiezo con usted. ¿Por qué en esta Navidad la gente ha salido a comprar pese a la inflación, la disrupción en la cadena de suministros y los altos precios de la gasolina? Bueno, exactamente lo estás diciendo. Muy buenas tardes a todos. Lo que sucede es que cuando tú tienes una economía reprimida, tienes trillones de dólares que has lanzado a la calle. Esos trillones de dólares están haciendo una presión para consumir. Tú vas a tratar de adelantarte al alza de precios, y es lo que pasa con cualquier situación inflacionaria. Los precios están subiendo, y no solo eso, sino por primera vez tú vas a los Estados Unidos, y encuentras escasez, encuentras huecos en los anaqueles de una cantidad de cosas que no hay disponible. Entonces, eso es lo que sucede en las primeras etapas de los procesos inflacionarios. En la ausencia de mercancía, la gente trata de adelantar compras y trata de estar preparada porque los precios después pueden subir. Y esa es la primera reacción del consumidor y esa es la primera respuesta que les doy. Obviamente, eso tiene una cantidad de cosas que se van a relacionar después. Claro. Y Andrés, en América Latina, ¿cómo se comporta la temporada navideña hasta este momento? Claro. Hola Gonzalo, bueno, las personas nuevamente tienen una gran cantidad de liquidez por los estímulos que han dado los gobiernos centrales, en especial en Estados Unidos, y en Latinoamérica lo que está ocurriendo es que las personas venían reprimidas pero psicológicamente. El año pasado fue muy duro, las personas de pronto no salieron, no pudieron abastecerse de algunas cosas, y en este año pues con la apertura económica y con los nuevos cuidados y la vacunación han podido salir a hacer lo que no hicieron el año pasado. Sin embargo, tienen que tener algo de prudencia. Si bien las campañas del Black Friday y del día sin impuestos para comprar sin IVA, por ejemplo, sirven, es importante que las personas no se sobreendeuden y que entiendan que la crisis todavía no ha terminado. Es normal que esta Navidad sea mucho más efectiva, digamos, en términos de consumo que la del año pasado, pero todavía hay unos riesgos adicionales muy importantes. Entonces, la recomendación es que no se enloquezcan este diciembre, que todavía hay varias cosas que cuadrar. Los datos de empleo han estado mejorando en general, pero la economía todavía no está a los niveles de prepandemia. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan. Hoy, analizando los altos precios y la pandemia, elementos que destacan en esta temporada navideña. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque
hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Bien, continuamos en Foro de la Voz de América en Estados Unidos. Estas Navidades transcurren en medio de desafíos económicos provocados, como asegura la Casa Blanca, entre otras razones, por la pandemia, que no ha logrado ser combatida del todo y sigue imponiendo traba en la apertura total del comercio. Se suma a esto un repunte en los casos de COVID-19 y una fuerte alza en los precios de los combustibles. Bien, continúan con nosotros el doctor Tulio Rodríguez, economista y analista financiero, y Andrés Moreno, asesor económico y bursátil. Vamos a empezar nuevamente a meter el bisturí aquí. Andrés, ¿crees que el gasto del consumidor en estas Navidades reactivará las economías en las Américas o se trata más bien de un fenómeno aislado? Bueno, sí lo va a reactivar. Los países latinoamericanos dependen mucho del comercio y hay mucha informalidad. El año pasado fueron fuertemente golpeados con las restricciones y las cuarentenas. Entonces el comercio claramente va a estar en aumento, pero casualmente tenemos a Omicron, entonces esta Navidad de pronto no va a ser tan fuerte como se hubiera pensado, dado los cuidados que tienen que tener las personas y los gobiernos. También se está empezando a bloquear un poco el turismo, precisamente para evitar que esta variante genere una nueva ola de COVID-19 y afecte el sistema de salud. Pero sí es una manera de reactivarlo. Todos los gobiernos han estado intentando impulsar el consumo para impulsar la economía con miras a 2022. Por eso los datos de crecimiento que tienen esos países, en especial por ejemplo Colombia, van a liderar el crecimiento de la región, pero todavía hay muchos desafíos por solucionar. Muy bien, doctor Rodríguez. Ahora sí, usted ha dicho en varias ocasiones que Disney World es un buen barómetro, ¿no?, de la economía. Siempre lo ha mantenido. Ahora, ¿qué lectura hace usted en este momento? Bueno, en este momento tenemos que verlo con precaución. Desde el punto de vista del consumo específico, a la fecha las familias en los Estados Unidos planean gastar un entorno de $997 en promedio en lo que son sus compras y entretenimiento navideño. Eso se compara con $1,047, que fue lo que se alcanzó en el año 2019. Hay una variación hacia la baja, pero no es una variación significativa. Todo esto, como decía el colega allá en Colombia, es muy cierto. Nosotros hemos estado durante meses encerrados, reprimidos, hay consumo reprimido y además de eso, como les mencionaba antes, tenemos escasez. Los puertos en California están colapsados, toda la cadena de suministro se interrumpió y todo lo que está llegando no se puede descargar a la misma velocidad. Ahora, a eso le vamos a acompañar con otra situación, que es un termómetro que tenemos que ver. Estiman los comerciantes en los Estados Unidos que el 45% de los compradores, o ahora en la época navideña, plantean usar ese servicio que se llama compre ahora y pague después. O sea, que les van a dar los mismos establecimientos los créditos para incentivar. Esto es una cosa muy peligrosa, particularmente en los momentos actuales. Nosotros vamos a ver, sin lugar a duda, en los próximos meses un alza en las tasas de interés. El Treasury, lo que se llama el Treasury de un mes, ese es el controlador. Eso lo van a comenzar a soltar los federales. No, uno no puede anticipar exactamente cómo lo van a soltar, en qué escalas, pero eso va a tener un impacto directo en el cobro de las tarjetas de crédito, en el cobro del financiamiento de un automóvil, en el cobro de las tasas de interés que tienen el financiamiento de una casa, y usted va a ver inmediatamente mermado de alguna manera su poder adquisitivo por el alza de las tasas de interés que han estado cercanas a cero durante mucho tiempo. Todas estas cosas están pasando simultáneamente con un incremento
Claro. Que no tiene nombre de los niveles de la deuda en los Estados Unidos. Nosotros ya estamos llegando a los niveles de 30 trillones de dólares y eso en un momento dado tiene consecuencias. Es una suma verdaderamente, o sea, es impresionante lo que estás mencionando. Pero ahora tenemos una pregunta de nuestra afiliada en Colombia, Cable Noticias. ¿Cuáles son los factores que llevaron a la actual crisis global de desabastecimiento y que tiene efectos que no solamente se han sentido en Estados Unidos, sino también en buena parte de América Latina? ¿Y cómo permea esta situación las compras en esta época del año? Andrés, tu respuesta, Cable Noticias. Bueno, realmente con la pandemia se perdieron muchos puestos de trabajo y muchas cadenas de logística también fueron interrumpidas. Cuando se reabre otra vez la economía, esas cadenas no se construyeron en la misma velocidad en que se destruyeron. Entonces, por ejemplo, en los puertos, realmente está llegando una gran cantidad de mercancía y no había cómo despacharla porque adicionalmente hay protocolos, hay horarios, no puede haber mucha gente trabajando al tiempo. En fin, es una completa desorganización que hay en el momento en que se empieza otra vez a reabrir todo. Entonces vemos desabastecimiento, vemos que, por ejemplo, en China no hay microprocesadores, por ejemplo, para hacer celulares. En general las materias primas por eso también se dispararon, porque como no había aluminio, no había plata, no había cobre, no había bronce, entonces pues los precios empezaron a dispararse. Entonces nunca había habido un apagón mundial de economía, esto no existía ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, y al prender motores, pues los países no estaban tan preparados para volver a recibir todo el comercio internacional como fuera antes. Va a tener algunos meses en estabilizarse, en especial cuando hay unas restricciones sanitarias y cuando el pleno empleo llegue. Pero los puertos tienen una gran cantidad de mercancía, como decía mi colega, y realmente ha sido muy difícil despachar toda esa cantidad de volumen que hay. Bien, ahora, tú me preguntabas, ¿cómo el comercio, cómo esto de reactivar el consumo hace que eso mejore? Pues en la medida que la gente empieza a despachar inventarios, que empiezan a consumir, que empiezan a quitarse lo que hay guardado en las bodegas, pues le da cupo a que empiecen a llegar todo esto que está en los puertos o que está por llegar a los países. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Muy bien, señores. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Entramos en foro y continúa con nosotros el doctor Tulio Rodríguez, economía y analista financiero, y Andrés Moreno, asesor financiero. Doctor Rodríguez, la pregunta es, los problemas de la cadena de suministro, mira qué interesante, siguen siendo un gran desafío, ¿no?, para la economía. Ahora, gigantes como Amazon y Apple se han salvado, si se quiere, de esta crisis, pero ¿qué lección o advertencia puede desprenderse de todo esto, doctor?
Bueno, esa pregunta es bien interesante porque la respuesta es una sola y es una respuesta que atenta a la forma como hemos conducido toda la sinergia mundial en los últimos años. Nosotros hemos ido hacia un proceso que se llama la globalización. ¿Qué significa la globalización? Un solo mundo que es interdependiente, pero donde las compañías son mucho más grandes que los países. Tú tienes todas estas compañías digitales que tienen 4 billones, 5 billones de suscriptores, de miembros. Son compañías enormes. Entonces, cuando eso se interrumpe de alguna manera, y les cuento qué es la cadena de suministro de la que estamos hablando. En inglés se dice supply chain. Eso lo que significa es que en China se ensambla una cantidad de productos, pero muchos de esos productos tienen muchos componentes. Esos componentes vienen de distintas partes del mundo. Al no llegar los componentes a China a tiempo, porque las fábricas a su vez en las distintas partes del mundo están interrumpidas, y si no se interrumpieron y tenían inventario, no había la logística para despacharlo, entonces se interrumpe. Tú estás funcionando, las fábricas funcionan hoy en base a una cosa que se llama justo a tiempo, just in time, de manera que tú solamente haces las compras de suministro para fabricar las órdenes que tienes que terminar ese mes, de forma de nunca sobrecargarte de inventario y reducir tus costos financieros, manteniendo los inventarios al mínimo. Todo eso se interrumpe, todo ese proceso está totalmente colapsado y eso va a tomar tiempo. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, países como los Estados Unidos tienen que comenzar a pensar si realmente esa dependencia, que en un principio empezó por los factores de mano de obra de China, es una dependencia que es aceptable. Hoy en día vamos a unas tecnologías muchísimo más agresivas donde la participación del factor humano es mucho más reducida. Y cuando tú tienes una inyectadora de plástico que vas a reproducir menos cantidades, pero básicamente totalmente automatizada, a lo mejor tú vas a ir a un proceso donde muchas de las fábricas de alguna forma regresen al sitio de los mercados. Claro, hasta cierto punto, Tulio, creo que esto se llama como aquella canción Triste Navidad, ¿no? Si se quiere ver desde el punto de vista económico. No, yo no la llamaría Triste Navidad, sino yo la llamaría un llamado de alerta, porque en la medida que estamos más interconectados y que avanzamos más, nos hacemos más dependientes. Claro, y cuando hay un problema y toda la cadena está conectada, el problema se refleja en todos. Yo no creo que la Navidad va a ser triste y no quisiera dar ese mensaje. Particularmente en los Estados Unidos va a haber suministro. Obviamente, cuando el mercado se pone nervioso en un país como los Estados Unidos, donde los anaqueles siempre están llenos, entonces a veces la gente se precipita antes de tiempo. Ahora, el mayor problema que nosotros confrontamos como nación y que confronta el mundo entero es la inflación. Si la inflación toma lugar, en ese momento ahí sí hay disrupción de todos los valores. Muy bien. Mira, perdona, tenemos una pregunta de nuestra afiliada TN23 en Guatemala. Escuchemos. La economía centroamericana se ha visto golpeada por la pandemia, el cambio climático y las crisis políticas y económicas. ¿De qué manera en estas fiestas podrían recuperarse los pequeños y medianos comerciantes que viven de sus negocios? Bueno, Andrés, ¿tu respuesta? Bueno, la economía de los países latinoamericanos, y digo desde México hasta el sur de Argentina, depende mucho de la informalidad y del comercio. Infortunadamente, cuando empezó la pandemia no tuvimos líderes adecuados que nos lograran educar y guiar hacia proteger la economía. Hay que entender que la economía financia la salud. Ya en estas instancias donde ya hemos aprendido, tenemos una pedagogía adecuada para cuidarnos, hay que darle prioridad a estas familias que tú dices. La realidad es que el autocuidado es clave, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Lo que toca impulsar es que las personas traten de seguir con su vida normal, no más cuarentena, no más bloqueos. Ya el sistema de salud está mucho más fortalecido que antes, ya hemos aprendido. Antes, hace año y medio, teníamos ni idea qué era esto, ahora ya sabemos. Entonces, lo mejor es que el comercio, que es donde viven tantas familias y donde las personas buscan muchas veces su día a día, tiene que ser una prioridad. Entonces, en estas Navidades,
Gobernantes, alcaldes, empresarios, por favor permitan el comercio con cuidados sanitarios, eso sí, lavadoras de manos por todo lado, venta de mascarillas y algún distanciamiento social. Ampliemos los horarios, hagamos horarios de 24 horas para que toda esta gente pueda vender y poder tener una Navidad tranquila. Bueno, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, los estadounidenses tienen dinero para gastar esta Navidad y Año Nuevo, incluso si los precios son más altos, según la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos. Bien, continúan con nosotros el doctor Tulio Rodríguez, economía y analista financiero, y Andrés Moreno, asesor financiero también. Ahora, tenemos una pregunta de nuestra afiliada BDM Radio en Venezuela. La crisis que ha provocado toda esta pandemia, ¿es posible que sea subsanada o que por lo menos se le pueda hacer una caricia a la economía a través de las criptomonedas? Una caricia a través de la criptomoneda. Tulio, tu respuesta. La criptomoneda es un tema muy interesante y totalmente distinto. Las criptomonedas llegaron para quedarse. Sin embargo, por primera vez, los gobiernos están comenzando a hacer lo imposible para regular a las criptomonedas. Y mira, un país tiene fuerza militar, un país tiene la moneda que maneja, como es el caso del dólar, y un país tiene su mercado de consumo. Esos son sus 3 soportes de fortaleza. Si tú a un país lo atacas y le quitas la moneda, que es lo que pasaría con una criptomoneda, lo debilita significativamente. Yo creo que esto se va a dividir y las criptomonedas van a ser tomadas por los propios países. ¿Qué significa esto? Yo me imagino un euro digital, yo me imagino un dólar totalmente digital y que sean las mismas casas emisoras de monedas de los países, los bancos centrales, los que van a controlar las criptomonedas. Por sí solas, yo no creo que las van a dejar funcionar porque entonces los gobiernos centrales perderían mucho control. Y la función de los gobiernos es perpetuarse, lamentablemente. Y eso es una crítica que yo le hago de manera muy central a los gobernantes. Hay un tema adicional que no me han preguntado y sí lo quiero tocar, que tiene que ver con el mercado bursátil. El mercado bursátil en los Estados Unidos es un indicador muy importante de cómo es la salud de la economía. Latinoamérica y los Estados Unidos no son iguales.
Latinoamérica está acostumbrado a manejar conceptos de altas tasas de interés, conceptos de inflación, conceptos de desempleo. En los Estados Unidos esos tres conceptos no se manejan bien. De hecho, los Estados Unidos, como han sido un país tan sólido en esos conceptos, son mucho más frágiles que Latinoamérica cuando esas cosas vienen. Hay una cosa que se llama la relación precio-ganancia, PI, que es lo que mide el mercado de las distintas empresas. Esa relación está cambiando y está por encima de un promedio histórico muy grande. Nosotros tenemos un mercado de valores a unos niveles muy altos y es importante preguntarse si no estamos ante un posible cambio. Ese posible cambio también puede traer unas consecuencias y esas consecuencias lo único que tienen los Estados Unidos para resolverlas es el valor de los federales, que es imprimo dinero, quito dinero, subo la tasa o bajo la tasa. Y esas son las cosas que es como un fantasma que está sobre todos nosotros. Yo veo el futuro de los próximos 2 años, lo veo con sus altos y bajas, pero vamos a ir razonablemente bien. De ahí en adelante no es predecible. Ahora, Andrés, ¿crees que existen peligros en las empresas y las economías en general si los precios suben demasiado? Porque los consumidores pueden dejar de comprar, ¿no? El peor cáncer que tiene una economía es la inflación. Cuando hay inflación, la brecha entre comillas, ricos y pobres se amplía mucho más. Los servicios como la educación, como la salud, tienden a aumentar mucho más rápido. El poder adquisitivo disminuye en las personas más pobres, no pueden adquirir estos servicios o estos productos de educación tan fácilmente. Adicionalmente, a un inversionista le queda mucho más difícil entrar a invertir en un país porque no sabe cuánto va a ser la tasa de inflación. Adicionalmente, empiezan a moverse las tasas de interés y en general a un pensionado, por ejemplo, o personas que reciben aumento salarial vía inflación, pues también se ven afectados porque hay unos bienes y servicios, sobre todo de lujo o sobre todo que son supremamente importantes para la humanidad, como los alimentos y en algunos casos la salud, que suben más de precio. Entonces la inflación tiene que ser evitada a nivel mundial. Estados Unidos y países latinoamericanos no pueden permitir que sus países tengan inflación. Mira, Andrés, muy rápidamente, ya que el doctor Rodríguez mencionó el tema bursátil, los mercados en América Latina, tu opinión, tu lectura para el 2022. Están absolutamente subvalorados. Las bolsas de Latinoamérica están a unos precios muy atractivos de inversión y si comparamos con las bolsas de Estados Unidos que están en máximos históricos y sobrevaloradas, pues realmente en algún momento el inversionista internacional se va a darse cuenta que teniendo una mayor prima de riesgo puede venir a países como Perú, como Chile, como México, como Colombia, como Brasil e invertir. Estamos como hace 20 años, estos países nadie los quiere ver, pero es donde están las oportunidades de rentabilidad, porque son países que van a crecer mucho más rápido que las demás grandes economías y sobre todo no han descontado ya el crecimiento económico y la pospandemia. Los países desarrollados ya descontaron eso, los latinoamericanos todavía no, así que acá hay oportunidades en las bolsas latinoamericanas. Con el permiso, yo quisiera acotar algo que está diciendo antes, que me parece muy interesante lo que él está comentando, porque las cosas cambian de un momento a otro. ¿Qué proveen los Estados Unidos? Estabilidad política, seguridad y crecimiento. Entonces, el riesgo es mucho menor. En consecuencia, los rendimientos también son menores de las oportunidades. ¿Qué provee Latinoamérica? Latinoamérica hay un poco más de sobresalto en cuanto a la estabilidad y por eso que los rendimientos son mejores. Pero fíjense lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una crisis política, tenemos una crisis monetaria, tenemos una crisis de salud. Todas estas cosas, crisis y oportunidad, son un sinónimo. Y en el anagrama chino, para explicar crisis y oportunidad, es el mismo, significa lo mismo. Esto pudiera ser, como muy bien menciona mi colega allá en Colombia, una gran oportunidad para Latinoamérica si sabemos aprovecharla. Allá tenemos otro tipo de inestabilidades y otro tipo de circunstancias, pero es un gran momento. Claro, un gran momento. Muy bien. Les deseo a ambos una feliz Navidad, también al doctor Tulio Rodríguez y Andrés Moreno. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Barca.